Esta fortaleza se encuentra en las montañas Aravalli de Rajastán. La puerta principal tiene una advertencia. Está escrito claramente que está prohibido entrar después del atardecer. Esta advertencia no la dio un guardia de seguridad cualquiera ni un aldeano asustado, sino el Servicio Arqueológico de la India. Pero una noche, 3 personas ignoraron la advertencia y planearon entrar en la fortaleza. Su plan para entrar y pasar la noche allí se desarrolló ante los ojos de los guardias. También habían oído un dicho popular desde la infancia, que quien se quedaba en la fortaleza por la noche jamás regresaba con vida. Pero los 3 pensaron que era solo una leyenda. El miedo los invadió y por eso siguieron adelante. El sol se puso al atardecer. En la oscuridad de la noche, los 3 entraron en la fortaleza. Llevaban una linterna, pero la oscuridad era tan densa que su luz apenas alcanzaba unos pocos metros. Solo quedaba la oscuridad. Mientras caminaban, una repentina conmoción los golpeó. Uno de ellos resbaló y cayó en un pozo viejo y seco. Resultó gravemente herido. Los demás, apresuradamente, lo sacaron del pozo y lo subieron al coche. Decidieron llevarlo al hospital, pero antes de llegar hubo un accidente en el camino. Los 3 murieron en el acto. Los lugareños creen que no fue un accidente, fue la maldición del fuerte. Se detuvieron en el fuerte por la noche e infringieron las normas, y el fuerte pagó las consecuencias. Hola, esta es la historia del fuerte Bangar. Cada año, cientos de miles de turistas vienen aquí, pero nadie se queda después del atardecer. Los lugareños dicen que por la noche se oyen gritos de mujeres, gritos y más gritos. Nadie va de noche, da miedo, pero ¿qué se le va a hacer? No puedo ver, pero oigo algo. Pero la verdadera historia de Bangar es mucho más interesante que la leyenda. El mayor secreto de este fuerte no es lo que se ve por la noche, es lo que se esconde en la historia. La historia de Bangar comienza en 1573. El rey de Amer, Bhagwant Das, decidió construir una nueva ciudad para su hijo menor, Madhav Singh. Madhav Singh era hermano menor de Man Singh, el mismo Man Singh que fue uno de los generales más cercanos del emperador mogol Akbar. Madhav Singh construyó una fortaleza en las montañas Aravalli. No era una fortaleza pequeña, era una ciudad entera. En su apogeo, Bangar contaba con más de 9,000 casas. Su palacio real tenía 7 pisos de altura. Había numerosos templos, como el templo Gopinath. Había palacios donde vivían los ministros, y había un mercado al que acudían comerciantes de todo Rajputana. Miles de personas vivían allí, comerciaban y llevaban sus vidas. Pero hoy, si visitas Bangar, notarás algo extraño. Ninguna de las casas construidas en la fortaleza tiene techo. La estructura completa permanece en pie. Los muros están intactos, pero no hay techo. Los lugareños dicen que cada vez que alguien construye un techo, se derrumba. Un muro en ruinas. Hay casas, casas vacías y calles desiertas. Dentro de los palacios donde antes vivía la gente, solo quedan piedras. En los templos donde se practicaba el culto, solo crece hierba. ¿Cómo una ciudad de 9,000 casas se convirtió de repente en ruinas? Los habitantes de Bangar cuentan 2 historias al respecto, y ambas terminan igual. Una maldición. La maldición de Baba Balunath. La primera historia trata sobre un sabio. Se dice que cuando Madhav Singh eligió el emplazamiento de Bangar, un sabio llamado Baba Balunath solía meditar allí. Madhav Singh le pidió permiso al Baba para construir una fortaleza. El Baba se lo concedió, pero con una condición. La altura de la fortaleza no debía ser tal que su sombra cayera sobre su casa. Si esto ocurría, toda la ciudad sería destruida. El rey Madhav Singh aceptó la condición. Inicialmente, este fuerte solo tenía 4 pisos para que la casa del Baba no quedara a la sombra, pero más tarde, el nieto de Madhav Singh, Ahab Singh, amplió el fuerte a 7 pisos. La casa del Baba quedó a la sombra. El rey Madhav Singh aceptó esta condición. Inicialmente, este fuerte solo tenía 4 pisos para que la casa del Baba no quedara a la sombra, pero más tarde, el nieto de Madhav Singh, Ahab Singh, amplió el fuerte a 7 pisos. La casa del Baba quedó a la sombra.
Esta fue la única condición que se rompió, y según la historia, Bangar fue destruido. Esta es la primera historia, pero la segunda es aún más aterradora. Según ella, en Bangar vivía un tántrico llamado Singya, experto en magia negra. Vio a la hija de Chatar Singh de Bhangar, la princesa Ratnavati, famosa en todo el reino por su belleza. Singya sabía que, por ser tántrico, la princesa jamás lo aceptaría. Así que recurrió a la magia negra. Un día, la princesa Ratnavati fue al mercado y se detuvo en una perfumería. Singya vio una oportunidad. Transformó el frasco de perfume en una poción de amor. El plan era que, en cuanto la princesa se pusiera el perfume, cayera en la trampa de Singya. Pero Ratnavati comprendió el truco. Arrojó el frasco de perfume contra una gran roca. La magia negra funcionó, pero en lugar de Ratnavati, funcionó sobre la piedra. Aquella piedra mágica, ahora rebosante de amor por Singya, rodó hacia él, lo aplastó y lo mató. Pero antes de morir, Singya los maldijo, diciendo que toda la fortaleza sería destruida, excepto el templo. Nadie que viviera en el palacio sobreviviría, y nadie renacería. Se dice que al año siguiente tuvo lugar una feroz batalla entre Bangar y Ayabgar, y la princesa Ratnavati murió. Bangar quedó completamente destruido, y según la gente, la princesa Ratnavati, Singya el Tantra y los demás que murieron allí nunca renacieron a causa de la maldición. Las almas de todos ellos aún vagan por la fortaleza de Bangar. Por eso se dice que estas almas asustan a la gente por la noche, y por eso cualquiera que se quede allí de noche jamás regresa con vida. Y esta no es la única historia. Internet está repleto de relatos de fantasmas similares sobre Bangar. Los lugareños dicen que a veces las mujeres lloran y a veces se les rompen las pulseras. A veces oyen el sonido de una boda y a veces oyen gritos, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Los turistas dicen que, mientras recorren el fuerte, sienten que alguien los sigue. Sin motivo aparente, aparece un olor a perfume. Incluso hoy, se oye el sonido de campanas y tobilleras cerca de la casa de baile. Y es cierto que los guardias del fuerte no entran por la noche. Hay 10 personas aquí por la noche. ¿Se quedan? Sí, se quedan. ¿No entran? No, hay 10 personas aquí. No entran. No entran. Por los llantos y la sangre, el sonido de los gritos. Mucha gente en las redes sociales afirma que los científicos instalaron dispositivos para registrar la actividad paranormal en el fuerte Bhangar y detectaron energía negativa aquí. Ni siquiera Bollywood pudo escapar de Bhangar. Muchas escenas de las películas de Shah Rukh Khan y Salman Khan, como Karan Arjun, se filmaron en el fuerte Bhangar. Durante el rodaje de una canción, la protagonista, Mamta Kulkarni, se soltó el pelo y bailó como si estuviera poseída. En 2014, el director de la película Trip to Bhangar, Jitendra Pawar, también hizo una afirmación escalofriante. Según Pawar, cuando se dirigía a Bhangar para el primer día de rodaje, los frenos del coche fallaron repentinamente. El conductor logró detener el coche en la selva, pero después de unos minutos, los frenos volvieron a funcionar. De manera similar, un día comenzó a llover torrencialmente. El rodaje se detuvo, y Jitendra Pawar fue a la habitación de la princesa Ratnavati. Rezó, y de repente, la lluvia cesó. Asimismo, en otra historia, una persona se quedó con un amigo en el fuerte Bhangar por la noche. Pensó que alguien estaba en la ventana, pero no vio a nadie. Entonces un gato negro salió por la ventana. Según él, este gato era visible desde Bhangar a 100 kilómetros de distancia. Estábamos en el estacionamiento y vimos desde el auto al mismo gato negro que habíamos visto dentro de Bhangar. Vimos al mismo gato durante 100 kilómetros mientras cruzábamos la carretera, al menos 8 veces. ¿Qué dices? Pero la historia más inquietante de Bhangar es la de la periodista Pallavi de Purkayastha. Pallavi regresaba del fuerte de Bhangar con su pareja por la tarde. De repente, su scooter se apagó. Tenía gasolina en el tanque, las luces, la bocina y el velocímetro funcionaban, pero el motor no arrancaba. Una persona cercana estaba observando y sin tocar la scooter, encendió el motor al instante.
Luego dijo, «Te buscan». La pareja de Pallavi preguntó quién. La persona se giró y dijo, «Ya sabes quién». Debido a estas historias, Bangar es conocido como el lugar más embrujado de la India y Asia. Cientos de miles de turistas lo visitan, pero solo durante el día. Surge entonces la pregunta, ¿son ciertas todas estas afirmaciones? ¿Está realmente embrujado el fuerte de Bangar? ¿De verdad vagan allí las almas de la princesa Ratnavati y el Tantrik? Hay algo que aún no les he contado, algo que cambia la historia. Pero antes de revelarles el giro, debo decir que en este video, la gente de Bangar teme cosas que no existen, amenazas invisibles. En la vida real, existen amenazas invisibles similares en Internet. Cuando te conectas a cualquier red Wi-Fi, tu actividad es rastreada. Tu proveedor de Internet verifica qué sitios web visitas. Los anunciantes rastrean tus búsquedas. Y existe el riesgo de sufrir un ataque informático en redes Wi-Fi públicas. La solución a este problema es el patrocinador de este video, NordVPN. NordVPN protege toda tu actividad en Internet con cifrado de grado militar. Tu dirección IP real siempre está oculta. Tu historial de navegación nunca llega a tu proveedor de Internet. Y ningún hacker en una red Wi-Fi pública puede ver nada. Además, NordVPN cuenta con más de 110 servidores. Puedes conectarte a series de Netflix en Estados Unidos que no están disponibles en India. El catálogo del Reino Unido, anime japonés, todo está desbloqueado. Puedes simular tu ubicación mediante VPN. He incluido un enlace especial en la descripción, nordvpn.com/druv. Obtienes un gran descuento al contratar un plan de 2 años y 4 meses adicionales gratis. Y si no te convence, tienes una garantía de reembolso de 30 días. No corres ningún riesgo de perder ni un solo rupia. Así que, si lo necesitas, pruébalo en nordvpn.com/druv. Ahora, pasemos al giro inesperado. La princesa Ratnavati, una leyenda basada en los sucesos paranormales de Bangar, no tiene ningún registro histórico verificado de su existencia. Lo has oído bien. No existe ningún registro histórico ni documento contemporáneo. Respecto a Ratnavati y el Tantrik Singha mencionado, se desconoce de quién era hija la princesa, de quién era esposa, ni cuándo tuvo lugar esta historia. No hay pruebas históricas de que Baba Balunath fuera un santo. Estas historias son folclore. Se han transmitido de generación en generación, y cada vez que se cuentan, las historias se vuelven un poco más dramáticas. Todo el legado de Bangar embrujado se basa en personajes que tal vez no existieron. Así pues, surge una gran pregunta. Las voces que la gente oye, las sombras de las que hablan los turistas, la historia de They Want You. ¿Cómo es posible que tanta gente se equivoque? Aquí quiero revelarles un dato sorprendente. Cuando alguien dice haber visto un fantasma en Bangar o haber sentido algo extraño, no necesariamente miente. Es posible que realmente haya sentido algo así. Pero la razón no es sobrenatural, sino científica. En la década de 1980, un ingeniero británico, Vic Tandy, obtuvo una prueba de ello de una manera muy extraña. Tandy estaba trabajando en su laboratorio una noche cuando de repente se sintió incómodo. Tenía frío, sudaba y se le erizó el vello de la nuca. Tandy pensó que alguien lo observaba. Entonces vio una sombra gris por el rabillo del ojo. La sombra se fue aclarando lentamente, pero cuando Tandy la miró, la figura desapareció. En el laboratorio corrían rumores de que el lugar estaba embrujado. Tandy nunca les había prestado atención. Pero ahora sintió que había visto un fantasma. Salió corriendo a casa aterrorizado. Al día siguiente, cuando Tandy regresó al laboratorio, notó que la lámina de esgrima del equipo vibraba. Un ventilador recién instalado generaba un infrasonido de 19 hercios. Esta era la frecuencia que le había hecho pensar que alguien lo observaba. Esta era la razón por la que había visto una sombra. Cuando apagaron el ventilador, el infrasonido desapareció. Y el fantasma desapareció. Los infrasonidos son ondas sonoras con una frecuencia inferior a 20 hercios. El oído humano no puede oírlos, pero el cuerpo sí puede sentirlos.
Este tipo de sonido provoca vibraciones en el cuerpo. Se experimenta mareo, ansiedad y una extraña sensación de que alguien te observa. Lo mismo ocurre en Bangar. Cuando el viento sopla entre los antiguos edificios de piedra, se generan infrasonidos de forma natural. Además, pequeños movimientos de tierra, terremotos y el desplazamiento de piedras también producen estos sonidos de baja frecuencia. Si observamos el mapa, Bangar se encuentra en el distrito de Alwar, en Rajasthan, en la zona sísmica 4, una zona de alto riesgo sísmico. En las montañas Aravalli, la caída de piedras y pequeños movimientos de tierra son muy comunes. El segundo fenómeno involucra campos electromagnéticos, CM. En las décadas de 1990 y 2000, algunos investigadores plantearon la teoría de que los lugares considerados embrujados presentaban niveles inusualmente altos de campos electromagnéticos, lo que podría confundir al cerebro humano. Sin embargo, cuando otros científicos intentaron comprobar esta teoría, no obtuvieron resultados concluyentes. Se trata simplemente de una teoría científica que aún no ha sido confirmada. En 2012, Gaurav Tiwari, director de la Sociedad Paranormal India, y su equipo fueron a Bangar. Permanecieron en la fortaleza toda la noche. Contaban con todo el equipo necesario para detectar fantasmas, lectores de SEM, cámaras térmicas y grabadoras de audio. Durante toda la noche, Gaurav Tiwari formuló preguntas en la oscuridad. ¿Vivió aquí Rani Ratnavati? ¿Está cerca el Tantric Singya? Tras la investigación, no se encontró nada. El propio Gaurav Tiwari afirmó, «No encontraré ningún fantasma». ¿Encontrarás un fantasma conmigo? No, no encontrarás ninguno. Solo encontrarás langures, pavos reales, chacales, hienas y panteras. Y yo encontraré eso. No encontrarás ningún fantasma. Quienes se consideran expertos en la búsqueda de fantasmas afirman que no hay ningún fantasma en Bangar, pero existe otro experimento científico que puede zanjar completamente esta cuestión. En 2008, investigadores de la Universidad Goldsmiths de Londres llevaron a cabo un experimento llamado Proyecto Haunt. Tomaron una habitación blanca, vacía y corriente, nada antiguo, sin atmósfera tenebrosa. Instalaron dispositivos ocultos que producían campos electromagnéticos e infrasonidos, y luego llamaron a varias personas y les dijeron, siéntense en esta habitación durante 50 minutos y díganos cómo se sintieron. Los resultados fueron impactantes. Más del 20% afirmó haber creído que había alguien más en la habitación. Muchos se sintieron mareados, y el 8% sintió terror. En una habitación donde, literalmente, no había nada más que campos electromagnéticos e infrasonidos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los investigadores analizaron los datos. Descubrieron que, con los dispositivos encendidos o apagados, las experiencias de las personas eran prácticamente las mismas. Las personas sugestionables experimentaron las sensaciones más extrañas. El papel del fantasma, más importante que el de los campos electromagnéticos y el infrasonido, fue la sugestionabilidad. Esto significa que si le dices a la gente que va a un lugar extraño, empezarán a sentir algo extraño. En nuestro país hay un dicho, que el miedo es la única forma en que un fantasma se convierte en fantasma. Si crees en fantasmas, o si te dicen que aquí viven fantasmas, entonces un árbol que se mueve también parece un fantasma en movimiento. Piénsalo, antes de ir a Bangar, ¿qué aprenden los turistas? ¿Qué es el lugar más embrujado de la India? ¿Qué es la fortaleza más aterradora y embrujada de la India? Ves miles de videos en YouTube, escuchas historias, navegas por Instagram y tu cerebro ya está en modo fantasma. Si miras una sombra normal, creerás haber visto un fantasma. Existe un fenómeno en psicología llamado pareidolia. En este proceso, nuestro cerebro comienza a ver rostros y figuras en formas aleatorias. En 1976, la sonda Viking Orbiter tomó una foto de Marte, y en la foto se veía un rostro. Todo el mundo lo vio. La gente se preguntaba qué era. ¡Qué gran misterio! ¿Existen realmente los extraterrestres? Pero la realidad es que nuestro cerebro se ha desarrollado de tal manera que vemos rostros por todas partes. Nuestro cerebro intenta encontrar rostros en todo.
Incluso si no hay un rostro allí, en las sombras de muros derruidos, en los rincones oscuros de viejos pilares, nuestro cerebro comienza automáticamente a ver figuras humanas. La verdad es que la combinación de infrasonido, campos electromagnéticos, sugestionabilidad y pareidolia es lo que se conoce como un fantasma. Quizás te preguntes por qué el Servicio Arqueológico de la India colocó un letrero que indica que está prohibido entrar después del atardecer. Muchos creen que este letrero es prueba oficial de que Bangar está embrujado, pero la verdadera razón es la seguridad. El fuerte de Bangar fue declarado monumento protegido centralmente en 1951. Las estructuras aquí están completamente en ruinas. Los muros pueden derrumbarse en cualquier momento, y no hay iluminación nocturna. Pero la razón más importante es que la reserva de tigres de Sariska está a solo 50 kilómetros. Sariska abarca 866 kilómetros cuadrados. Desde 1978, bajo el Proyecto Tigre, es una reserva de tigres. Allí habitan tigres de Bengala, leopardos, hienas, monos y muchos otros animales. Estos animales suelen acercarse al fuerte Bangar y cazar de noche. ¿Conocen esos extraños sonidos que la gente menciona sobre este fuerte? A veces llantos, a veces risas. En realidad, son los sonidos de las hienas. Vean más videos de los sonidos reales de las hienas. De hecho, suena como si alguien gritara o llorara a lo lejos. Además, hay monos viviendo dentro del fuerte. Cuando se mueven por la noche, los árboles se sacuden y las hojas crujen, dando la impresión de que hay alguien cerca. El Servicio Arqueológico de la India, ASIO, por sus siglas en inglés, ha declarado que Bangar no está embrujado. En 2016, el superintendente adjunto del Círculo de Jaipur de la SI, el arqueólogo B.R. Singh, afirmó que el fuerte no estaba embrujado. Afirmó que se trata de ideas erróneas. En una investigación de India Today, funcionarios y guías locales aseguraron que no hay nada embrujado aquí. Son los animales los que lo hacen inseguro por la noche. Una mujer local también afirma haber vivido cerca del fuerte desde que tenía 4 años. No hay fantasmas, solo animales salvajes. El verdadero peligro por la noche no son los fantasmas, sino los tigres, los leopardos y el derrumbe de los muros. Por eso el ASI, Servicio Arqueológico de la India, colocó un letrero. El letrero también indica que no se permite la entrada de animales al fuerte, y los árboles de Kevda pertenecen al ASI. Esto demuestra que se trata de un aviso administrativo, no de una advertencia sobre fantasmas. Ahora volvamos a la historia que les conté al principio, la historia de las 3 personas. ¿Quiénes eran? Nadie lo sabe. ¿Cuáles eran sus nombres? Nadie lo sabe. ¿Cuándo murieron? No hay ninguna noticia al respecto, no hay ninguna denuncia policial, no existe documentación que lo confirme. Esta historia también es folclore, creado para alimentar el mito de Bangar. El dicho de que nadie regresa con vida después de pasar la noche en Bangar es una completa mentira. Muchas personas han pasado la noche aquí y siguen vivas, pero hay un misterio que aún no se ha resuelto. ¿Cómo se derrumbó una ciudad de 9,000 casas? La verdadera historia es tan dramática como una maldición. Madhav Singh se estableció en Bangar. Posteriormente, su nieto, Ajab Singh, construyó otro fuerte cerca, llamado Ajabgarh, y comenzó a gobernar desde allí. La importancia de Bangar disminuyó gradualmente. En 1720, el rey de Amer, Sawai Jai Singh, atacó Bangar y Ajabgarh y tomó el control. Sawai Jai Singh se estableció en Jaipur y Bangar se convirtió en una ciudad secundaria. Sin embargo, una hambruna la devastó por completo. En 1783, debido a un fenómeno inusual de El Niño, el norte de la India sufrió una grave sequía. Se la conoce como la hambruna de Chalisa, porque ocurrió en el año 1840 del calendario hindú. No fue una hambruna común, fue tan grave que en la región de Doab y Punjab, entre la mitad y 2/3 de la población murieron. Ya existía escasez de agua en Rajastán. Cuando esta hambruna azotó la región, se hizo imposible vivir en ciudades como Bangar.
La gente abandonó la ciudad en busca de comida y agua, y Vanguard quedó en ruinas. No hubo maldición ni magia negra. El declive político, la guerra y una hambruna devastadora convirtieron una ciudad próspera en ruinas. Quizás te preguntes, si la verdad es tan simple, ¿por qué siguen vivas las historias de fantasmas de Vanguard? La primera razón es la psicología humana. Los humanos, por naturaleza, recordamos mejor las historias que los hechos. Puede que olvides que Vanguard se derrumbó en 1783, pero la historia de un hechicero que practica magia negra para conquistar a una princesa y maldice a toda la ciudad al morir es una historia que recordarás para siempre. Nuestro cerebro busca una narrativa. La gente huyó cuando llegó el momento, suena aburrido. Pero la historia de un hechicero que maldice a toda la ciudad resulta satisfactoria, porque hay un villano, una causa y una narrativa clara. Estas historias nos dan una sensación de control y nos ayudan a encontrar orden en un mundo caótico. Según la autora Anurada Goyal, cuando un sitio histórico es abandonado y la gente desconoce su historia, se crea un misterio. Con el tiempo, se acumulan capas y el sitio se convierte en una ruina. Esto profundiza el misterio y hace que la gente sienta que está embrujado. La segunda razón es el turismo. La etiqueta de «el lugar más embrujado de la India» atrae a cientos de miles de turistas a Vanguard cada año. La economía local depende de estas historias, y a nadie le interesa desmentirlas. La tercera razón son las redes sociales. En las redes sociales, todo el mundo quiere compartir su experiencia paranormal en Vanguard. Si vas a Vanguard y no ocurre nada sobrenatural, nadie querrá oír hablar de ello. Pero si vas y dices, «sentí algo extraño» o «la batería de mi teléfono se agotó de repente», ese video se hará viral. La científica Marie Curie dijo, «Nada en la vida debe temerse, solo debe comprenderse». Ahora es el momento de comprender más, para que temamos menos. No hay necesidad de temerle a nada en la vida, solo necesitas comprenderlo. Cuanto mejor lo comprendas, menos miedo tendrás. Te lo dije, no tengas miedo. Los fantasmas no existen. También lo he explicado en detalle en este video. Puedes entenderlo mejor haciendo clic aquí. El enlace de NordVPN está en la descripción. Muchas gracias. El enlace de NordVPN está en la descripción. Muchas gracias.